no sé, a ver, ahí sí. Bueno, ese viejito que ustedes ven ahí, se ve como bien desaliñado el pobre, pero era un explorador inglés, ¿ya? Se llamaba Sir Ernest Shackleton, ¿ya? No sé si algunos conocen la historia de este hombre. Él en el año 1916, imagínense ya hace 110 años atrás, organizó una expedición al Polo Sur, es decir, acá a la Antártida. Ahí está su grupo de hombres. Se dice que cuando él hizo el llamado para reclutar a los que serían parte de su tripulación, él publicó el siguiente aviso. Dijo: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante, regreso con vida dudoso, pero honor y reconocimiento en caso de éxito. Imagínense, el aviso que publicó. ¿Sabe? Se dice que tuvo más de 5.000 personas que respondieron al llamado, ¿no?, que él publicó en un diario de Londres. Pero su tripulación al final eran 28 personas, 28 hombres, ¿ya? Solamente eran los que cabían en el Endurance, así se llamaba el barquito, ¿cierto?, en el cual quedaron tristemente atrapados, ¿ya?, en el Polo Sur, en una isla chilena del Polo Sur del mar de Drake que se llama la isla Elefante, ¿ya? Ahí quedaron atrapados. Ahora esta historia tiene un final feliz, gracias al Señor, ¿cierto? El barco se hundió, en el año 2022 encontraron el barco, es decir, después de 100 años, imagínense, encontraron a más de 3.000 metros de profundidad, encontraron el barco de don Ernesto Shackleton, y cuando estaban ahí en un hielo, en un iceberg, ¿cierto?, él en uno de los botes que alcanzaron a salvar, cruzaron hacia la isla, ¿cierto?, hacia este lugar para salvar su vida. Estuvieron más de un año ahí, y dejó a 22 marineros, y con los otros 6 más él, ¿cierto?, se fueron a buscar ayuda, ¿ya? Y pidieron ayuda a Gran Bretaña. Estaban en la Primera Guerra Mundial, no los tomaron en cuenta, lamentablemente, y hubo 3 intentos de rescate, pero no lo lograron, ¿ya? Pero gracias a Dios, este hombre, chilenito, se llama piloto segundo Luis Pardo Villalón, ¿ya? Él en una embarcación que se llamaba Yelcho, una escampavía que no tenía las condiciones para salvar ni nada de eso, salió, ¿no es cierto?, más o menos como el 20 de agosto aproximadamente, despegó, o sea, zarpó de Punta Arenas, y después de 5 días de navegación encontraron a los marineros, a los 22 que estaban ahí, y los rescataron, ¿ya? Los rescataron a todos. Así que, interesante esta historia. Se dice que el piloto Luis Pardo, el día antes de zarpar de Punta Arenas para rescatar a los náufragos, ¿cierto?, le escribió una carta a su padre, ¿ya?, pensando hoy día en el Día del Padre también, y le dijo lo siguiente a su padre, le escribió lo siguiente: la obra es grande, pero nada me arredra, nada me da temor, me da miedo. Eso significa arredrar. Soy chileno. 2 consideraciones me hacen afrontar el peligro: salvar a los exploradores y darle gloria a Chile. Si fracaso y muero, usted, dirigiéndose a su padre,
cuidará de mi Laura y de mis hijos, que quedarán desamparados y sin más apoyo que el suyo. Cuando usted esté leyendo esta carta, o su hijo habrá muerto, o habrá llegado con los náufragos a Punta Arenas. Solo no volveré. Bueno, ¿por qué hago alusión a esta historia? Porque una buena obra, ya, él dijo aquí, me llama la atención en las palabras del piloto Pardo, dice, la obra es grande, ¿ya? Y si ustedes se fijan en el versículo que leímos allí en Primera de Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 3, el versículo 1, dice que si alguno anhela obispado, ¿qué dice allí? Buena obra desea, buena obra desea. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, Dios mediante. La buena obra requiere de obreros calificados, ¿ya? Requiere de obreros calificados. Muchas veces cuando pensamos en la buena obra, lo primero que tenemos que pensar, como dice aquí Pablo, la primera frase, que es como el título del nombre de nuestra iglesia acá, ¿cierto? La primera frase del versículo 1, dice, palabra fiel. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice palabra fiel? Él está haciendo alusión a la importancia de la buena enseñanza, de la buena enseñanza. Y eso es muy importante siempre en una iglesia, ¿ya? Yo no sé, aquí creo que en esta mañana hay varias visitas entre nosotros, ¿cierto? Saludamos al papá de Astrid y otras personas que yo no había visto antes, pero a lo mejor yo soy más visita que ellos. Pero una de las cosas que debe caracterizar siempre a una iglesia es la buena y la correcta enseñanza de la Biblia. Y cuando Pablo utiliza esta frase, que es muy particular a él siempre utiliza esta frase, usted no la va a encontrar en otros autores o en otros escritores de la Biblia, solamente en Pablo. Pablo solamente usa esta frase, palabra fiel. Y cuando hace alusión a esta frase, lo que él está diciendo es ojo, pongan atención, ¿ya? Quiero decirles algo importante. Quiero llamar su atención. Es como cuando alguien le dice a alguien, oye, por favor, escúchame esto que te voy a decir, ¿ya? Porque es importante. Es algo bueno. Te voy a decir algo que tú necesitas oír. Eso es lo que significa esta frase, palabra fiel. Una llamada de atención, algo que todos en realidad necesitan oír. Si ustedes se fijan, aquí en esta carta, él repite otras 2 veces esta frase. Ahí están los versículos señalados. En el capítulo 1, versículo 15, ahí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, es algo que todos tenemos que oír, todos tenemos que escuchar. Y en el capítulo 4, también en el versículo 9, nuevamente utiliza la misma frase, ¿cierto? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué es tan importante escuchar, oír la palabra de Dios? El apóstol Pablo mismo escribió en la segunda carta, nosotros conocemos bien ese pasaje, ¿verdad? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él escribió estas palabras, toda la escritura, fíjese, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia en sí tiene un gran propósito y por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pablo justamente, mire, cuando le escribe a Timoteo, por ejemplo, ¿cierto? Que esta carta que estamos leyendo y que estamos estudiando está dirigida a Timoteo, ¿verdad? Pero Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar en la iglesia que se llamaba Éfeso, que quedaba en esa ciudad, ¿cierto? Por eso se llamaba la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo le habló a los ancianos de Éfeso, a los líderes de la iglesia de Éfeso, si ustedes me acompañan rápidamente allí
a Hechos capítulo 20, fíjense lo que les dice a todos los líderes de la iglesia, entre ellos a los que Timoteo justamente estaba también teniendo que enseñar cuando Pablo le escribió la carta que estamos leyendo, que estamos estudiando. En Hechos capítulo 20, versículo 27, dice así: este mensaje Pablo se lo dio a todos los líderes de la iglesia que los reunió allí en Éfeso. Dice, porque no he rehuido, Hechos 20, 27, no he rehuido anunciaros, ¿qué dice allí? Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que está adoleciendo hoy día la iglesia es que no se está enseñando todo el consejo de Dios. Uno de los graves problemas que tenemos hoy día en muchos lugares es que se están predicando, se están enseñando mensajes de autoayuda, mensajes motivadores, y eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar esas cosas, ¿no? Quiere escuchar algo que yo salga así como casi flotando, salgamos casi flotando aquí de este lugar, ¿no? Que podamos decir, wow, qué buena estuvo la palabra ahí, el hermano nos dejó, pero a todos súper motivados para la semana, ¿ya? Es como cuando nos comimos un plato de comida chatarra así, y quedamos flipando y nos tomamos un vaso de Coca-Cola, ¿cierto? Y quedamos, queremos agarrar al primero que se nos cruce por delante. Pero ¿cuánto nos dura eso? Poco, ¿verdad? Al contrario, incluso nos hace mal, nos hace daño. Bueno, igual está bien, de repente no tómese una Coca-Cola ya. No estoy en contra de la Coca-Cola, ni las papas fritas, igual me gustan. Pero estoy haciendo una comparación, ¿cierto? Es una ilustración. Pero cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, necesitamos todo el consejo de Dios. Y necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. A veces hay cosas que no nos van a gustar. Hay cosas que nos van a molestar. Fíjese lo que dice. La Biblia es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Eso es lo que quiso decir. Y ahí está el propósito, para enseñar, para corregir, para darnos argumentos, para mostrarnos muchas veces cómo no estamos equivocados. Muchas veces no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le digan, oye, estás equivocado? Uno se enoja cuando le dicen, estás equivocado. Estás enseñando mal a tus hijos. No, ¿y qué te metes tú con mi hijo? Yo soy el papá. Pero la Biblia nos da esas enseñanzas, esas instrucciones. Y las necesitamos. Entonces la iglesia de Éfeso, en la cual Timoteo había sido encomendado para que enseñara, para que instruyera, habían cosas que ordenar, ¿no? Y una de esas cosas era el liderazgo de la iglesia. Entonces habían líderes en la iglesia porque esa era la costumbre, ¿no? Pablo había ido fundando iglesias y dice que fíjese, por ejemplo, ahí ya que estamos en el libro de los Hechos, no sé si está en Hechos todavía, pero si no, acompáñeme de vuelta, ahí al capítulo 14, ya, del libro de los Hechos. Esa era la costumbre o la forma. No se dice específicamente cuál era la metodología, cómo lo hacían, sino que se dice qué era lo que hacían. Hechos 14, fíjese, versículo 24, en adelante dice, pasando luego por Pisidia, estos son lugares, por eso que tienen esos nombres medio raros, así como de repente dice usted, ¿de dónde? Soy de Achao. ¿De dónde? De Achao. ¿Y qué es eso? Es un lugar, pues, es un lugar que existe allá en Chiloé. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, nombrando los diferentes lugares, ¿cierto?, allí en lo que es Turquía hoy. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, habían pasado por todos estos lugares, ¿y qué habían hecho allí?
Cuando predicaron, cuando llevaron la palabra, si ustedes se fijan en el versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, en cada uno de esos lugares en donde fundaron iglesias. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esos ancianos eran los líderes de la iglesia, eran los pastores. Entonces, como ellos fundaron la iglesia, las dejaron ahí organizadas para que la iglesia pudiera funcionar, dice que nombraron, constituyeron ancianos en cada una de esas iglesias por donde anduvieron predicando el evangelio. Y así la iglesia empezó a crecer y empezó a tomar forma. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, él tenía que tomar carta en este asunto porque habían algunas cosas que no se estaban haciendo bien, ¿no? Y por eso que ahí volviendo a Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3, Pablo le está dando todas estas directrices, todas estas enseñanzas, para que él pudiera poner en orden las cosas en la iglesia. Ahora, hay que cuidarse de algo muy importante, siempre una llamada de atención, una advertencia, es muy importante. Y Pablo llama la atención y tiene cuidado en mencionar esto, y se lo menciona también al mismo Timoteo en la segunda carta, y le advierte de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener en claro estas cosas? ¿Por qué es tan importante tener en alta estima la enseñanza correcta de la Biblia, la buena enseñanza de la palabra de Dios? Porque llegará el día, fíjese lo que dice ese pasaje, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Se da cuenta? Esa es una traducción, la traducción, ahí dice, la lenguaje actual. Eso significa TLA arriba, traducción lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, dice que querrá escuchar enseñanzas diferentes. No, ya estamos aburridos ya de escuchar lo mismo. Todas las veces el pastor parece que tiene un disco rayado, siempre habla de lo mismo. Pero dice, la gente querrá escuchar enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Imagínense. O sea, es como que estuviera hablando de lo que sucede hoy día. Y esto lo escribió hace 2000 años atrás. Imagínense, ¿cierto? La diferencia, pero la claridad de lo que nos dice la Biblia. No debemos usar la Biblia para que diga lo que nosotros queremos decir. Uno de los conceptos que se usa en la interpretación de la Biblia es la exégesis, que es una palabra que significa extraer la enseñanza original, la enseñanza que está allí, que los autores originales quisieron entregar. Y para eso hay que hacer un trabajo arduo, hay que investigar, hay que tratar de entender el contexto, por qué se dijo lo que se dijo, en qué momento, quién lo dijo, a quién se lo dijo, ¿cierto? Muchas cosas. Hay muchas preguntas que uno tiene que hacerle al pasaje, al texto, para poder llegar a hacer una exégesis correcta, para extraer la enseñanza que el pasaje nos quiere entregar, que el Señor nos quiere entregar a través de su palabra. Pero hay un error, ¿no es cierto?, que es una palabra parecida que se llama eisegesis. Y la eisegesis es hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y yo puedo hacer eso, porque puedo buscar versículos, ¿no?, en la Escritura y decir, mira, este versículo dice tal cosa, pero yo lo saco de su contexto, lo saco de todo lo que tiene que ver y lo uso para que diga lo que yo quiero que diga. Y eso es grave. Eso es un peligro, ¿verdad? Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las sectas. Eso es lo que hacen los que quieren manipular, ¿ya?, la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca debemos usar la Biblia
para que diga lo que nosotros queremos decir, ni usarla para que nos diga lo que queremos oír. Y obviamente eso es uno de los graves errores que hay en el presente. ¿Por qué es tan fácil que la gente se vaya tras un mensaje de error y mentira y no quieren aceptar o reconocer la verdad? Bueno, Satanás está como el padre de la mentira. Jesús dijo que él era el padre de la mentira, ¿cierto? En Juan 8:44. Él es el padre de la mentira. Entonces, es fácil que él nos engañe, y cuando usted está engañado, cuando una persona está engañada, es muy difícil hacerla entender, reconocer, porque hay orgullo en el corazón, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo vienes aquí a decirme que estoy equivocado? ¿No? El equivocado no serás tú. Entonces ahí se planta, ¿no?, la persona y no quiere reconocer que está engañada o que está creyendo una mentira, que es muy difícil convencerla. Por eso que la obra de convencer, ¿de quién es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que convence? Juan capítulo 16, ¿cierto? Versículos 7 y 8. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente tenemos que explicar, abrir la puerta y decir, mira, esto dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No pelees conmigo, yo no quiero pelear contigo, estoy diciéndote lo que dice aquí la Escritura. Y entonces dejamos al Señor que haga la obra, ¿verdad? Pero es muy importante la enseñanza correcta de la Biblia. Si usted está buscando una iglesia, o si usted ha venido acá, una de las cosas que va a encontrar aquí es que se enseña la palabra de Dios, se enseña la Biblia. No queremos entregar enseñanzas de hombres. El día que usted escuche aquí algo raro, algo extraño, agarre sus cositas, ahí está la puerta y váyase a un lugar en donde le enseñen la Biblia. No las enseñanzas ni las ideas humanas, porque de eso ya hay un montón. Ahí en su celular usted puede encontrar, y hay que tener cuidado, hay que aprender también a filtrar las cosas, porque también hoy día hay, mucha información no es sinónimo de que estamos en lo correcto, ¿verdad? En segundo lugar, fíjese, volviendo al pasaje de 1 Timoteo, capítulo 3, palabra fiel, ¿ya? La buena enseñanza. Si alguno anhela, porque de eso está hablando, de eso es lo que quiere enfatizar ahora, ojo, les quiero decir algo muy importante acerca del liderazgo, eso es lo que quiere decir. Les quiero decir algo muy importante acerca de los líderes de la iglesia. Si alguno anhela obispado, obispado significa lo mismo que en la Biblia, obispo, anciano, pastor, es la misma persona. La diferencia es que tienen diferentes funciones. Siempre en las iglesias se menciona a los ancianos en plural. No se dice el anciano, no, sino que los ancianos. ¿Por qué? Porque en una iglesia es sano que haya un liderazgo múltiple, que hayan varios líderes, no que haya uno solo que se yergue por encima de todos los demás y dice, yo soy el que manda aquí, se va a hacer ahora solamente lo que yo diga, señores. No es así. No, esto no es un regimiento, ¿verdad? Aquí es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y por eso cuando dice, si alguno anhela, usa dos palabras para hablar del deseo, y la importancia de la buena intención por causa de la buena obra, ¿ya? Aquí Pablo no está prohibiendo que una persona, que alguno de los hermanos, por ejemplo, de la iglesia, quiera ser líder de la iglesia. O sea, todo tiene que partir por algo, ¿no? Y tiene que partir por la voluntad, tiene que partir por el deseo. Por eso dice, si alguno anhela o alguno desea. A lo mejor, hoy día viendo cómo están las cosas, capaz que ninguno dice, yo, hermano, ni se me pasa por la mente. Bueno, en aquel entonces, al parecer, a algunos les parecía muy atractivo o les llamaba la atención ser líder de la iglesia, porque eso les ponía en un lugar a lo mejor ahí de honor, ¿cierto? Adelante, les daba un poquito de fama, de reconocimiento. Hoy día, en algunos círculos, al parecer,
algunos quisieran llegar a ese lugar, ¿no? Recuerdo, hace años atrás, salió en las noticias una iglesia, ¿no? Se murió el obispo de tal iglesia y los otros se peleaban por llegar a ocupar el puesto de él en ese lugar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque les reditaba una gran fortuna incluso, ¿no? Porque se quedaban con las platas, qué sé yo, un montón de cosas. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero la Biblia advierte de esas cosas. Fíjese, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro también le habla a los líderes de la iglesia, fíjese en 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, ruego a los ancianos. ¿Se da cuenta otra vez? Está en plural. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y obviamente, y otra vez, aquí le está hablando a los líderes de la iglesia. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, ahí está la palabra que tiene que ver con el oficio de pastor, porque el que apacienta, es decir, el que lleva a los pastos, es el pastor, ¿cierto? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, ¿qué dice ahí? Voluntariamente. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, si alguno anhela, si alguno desea, si alguno tiene la voluntad de querer servir al Señor, de querer ocupar este lugar, bueno, amén, gloria al Señor. Por algo se tiene que partir. Cuando el hombre el explorador, ¿cierto?, hizo el llamado, él fue súper sincero. Les dijo, miren, estoy haciendo un llamado, ¿cierto?, para ir a conquistar, a descubrir el Polo Sur, ¿verdad? Pero estas son las condiciones. Y el Señor también es claro con nosotros. ¿Ya? En la Biblia está súper clarito a lo que se refiere el ministerio, el servicio al Señor. No es un lugar para que te aplaudan, ¿ya? No es un lugar para que te aplaudan. ¿Ustedes saben lo que le dijo la mamá mosquito al hijo, al mosquito? Dijo, cuídate de los aplausos porque te pueden matar. Entonces, el servicio, el ministerio no es un lugar para que uno lo aplaudan. Algunos quieren el aplauso, ¿verdad? Y quieren el reconocimiento y todo eso, ¿no? Pero el ministerio no es para eso. Si alguno quiere servir, dijo el Señor, tiene que ser, si tú quieres servir, tienes que ser siervo de todos. El que quiera servir tiene que ser siervo de todos. Entonces el Señor nos pone las cosas claras. Entonces cuando piense en el servicio, y esto no es solamente, ojo que aquí uno podría pensar y decir, a ver, bueno, esto es para los pastores nomás entonces, yo quedo exento de esto. En realidad, esto debiéramos tomarlo como una medida para todo lo que significa nuestro servicio al Señor. Pues estamos hablando de servicio, y yo no soy siervo solamente porque a mí me pusieron el título o me reconocieron como pastor, ¿no? Yo soy siervo también en mi hogar, en mi familia. Yo soy siervo de mi esposa. Yo soy siervo de mis hijos. Yo soy siervo de mis hermanos. O sea, yo soy siervo, yo debería, en el momento que yo conocí a Cristo como mi Salvador, Él me hizo un siervo suyo. Entonces, al final, esta medida o esta regla es para todos. No es solamente para el que quiere ser obispo o pastor. Porque ¿cómo voy a querer? Más abajo dice, ¿cierto?, entre los requisitos, si ustedes vuelven allí conmigo a Timoteo, donde estamos, que una de los ejemplos o uno de los lugares en donde el siervo, el obispo, el pastor, el anciano, tiene que partir por dar ejemplos en su casa. O sea, si no gobierna bien su casa, si no cuida bien su casa, si no es un siervo en su hogar, ¿qué va a ir a servir a la iglesia? ¿Verdad? Ahí en el versículo 4.
Pero eso lo van a ver más adelante. No quiero spoilear al hermano que le va a tocar después la otra parte, ¿ya? Pero de eso se trata, ¿ya? Pero es importante la voluntad, por supuesto, ¿ya? A veces uno puede estar ahí meditando, pensando, y hermano, yo con esto quiero también desafiarlos, porque los que hoy día a lo mejor estamos al frente en el servicio del Señor, no vamos a estar para siempre, ¿ya? Hay que ir trabajando también en las nuevas generaciones. Cuando yo era joven y decidí entrar al seminario para prepararme, para estudiar, en ese momento, si me hubiesen dicho, oye, ¿tú sabes lo que va? Me preguntaban incluso en algunas ocasiones, y yo les decía, no tengo idea, por lo menos tengo que estudiar 4 años. Y una vez que termine, tengo 4 años para orar y pensar y pedirle al Señor que me guíe, ¿qué va a hacer conmigo? Pero si me preguntaban, no tenía idea, pero sí, bueno, podía involucrarme en un montón de cosas y servir al Señor. Pero si no partía por lo más básico, entonces, ¿cómo iba a dar después otro paso? ¿O cómo el Señor me iba a poner en otra cosa si no estaba primero partiendo por casa? ¿Cierto? Mire, este versículo es muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Ahí está, lo pueden leer. Si es que alcanzan a ver, pónganse lente. Porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce así el querer, el anhelo, el deseo, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor empieza a obrar. Muchas veces me ha preguntado, hermano, ¿usted cómo supo que iba a servir al Señor? Bueno, el Señor comenzó a trabajar en mi vida, en mi corazón. Me hizo pensar, me hizo meditar, me hizo reflexionar muchas cosas. A muchas cosas le tenía temor, le tenía miedo, ¿no? Cuando llegué ahí a Chavo, Diego era un niño chiquitito, y me decían, oye, ¿tú te vas a hacer cargo de la iglesia? No, ¿cómo voy a hacer cargo de la iglesia? Yo vengo recién llegando, le decía, oye, pero alguien tiene que... Bueno, pero ustedes están aquí primero que yo, les decía a algunos, ¿no? Pero el Señor iba trabajando de a poquito en mi vida, ¿ya? Y así el Señor lo hace. Porque Él produce el querer como el hacer. Así que si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Pero ojo, ahí está la clave. Esta es la frase clave. Cuando dice buena obra desea, buena obra desea. ¿A qué se refiere cuando dice buena obra desea? Fíjense lo que dice este versículo, que también escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica pasaba algo interesante. Fíjense lo que les puso Pablo a los hermanos de Tesalónica. En capítulo 5, versículos 2 y 13. Les dijo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta es la única vez en todos los escritos de Pablo en que él se refiere a los líderes, a los siervos, no como obispos, ancianos ni pastores, sino como usa esa frase, los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y esa es la palabra clave, porque presiden significa estar al frente, ¿ya? Pero no estar al frente otra vez como el mosquito para que lo aplaudan, sino estar al frente como para ponerle el pecho a las balas, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? De estar al frente e ir guiando, liderando a la congregación. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y ahora fíjese la siguiente frase del versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Y ahí yo subrayé esa frase. Si usted quiere, subráyela también en su Biblia. Por causa de su obra. Esa es la buena obra. Hermanos, servir al Señor es lo más maravilloso. Pero a veces es lo más ingrato. Ingrato desde el punto de vista no del Señor, porque el Señor jamás es deudor de nadie, pero a veces es la parte más de sinsabor para el siervo de Dios.
Pero claro, cuando tú buscas el aplauso, cuando tú buscas las cosas incorrectas, ahí siempre te quedas con la tristeza, con la amargura, con la frustración, y muchos dejan el ministerio. ¿Sabe la cantidad de pastores, de misioneros, de líderes que dejan el ministerio? Es muchísimo. La deserción. Hay estadísticas, búsquenlas. Yo no quise ponerlas porque ¿para qué? No es necesario. Es una triste realidad, ¿ya? Que dejan, abandonan, ¿por qué? Porque se sienten, no, pero la gente no, la gente es ingrata, la gente aquí, se quejan, ¿no? Se viven quejando. Pero es porque a lo mejor los intereses eran otros, no eran servir al Señor. Mire, el Señor, ¿cuánta gente lo seguía? Lo seguía un montón de gente, ¿cierto? En Juan capítulo 6, las multitudes ahí, y en una el Señor le dice a sus propios discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Menos mal que ellos por lo menos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Pero cuando Él estaba en la cruz, todos lo abandonaron, igual. Ya el apóstol Pedro que había dicho, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta el final, lo negó 3 veces, ¿cierto? Después el Señor lo tuvo que buscar para restaurarlo, ¿verdad? Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo, fíjese, lo que él mismo también tuvo que padecer como siervo de Dios. Esta es una de las cosas, usted puede leer, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 11, no lo busque, anótelo nomás ahora para que lo lea después en su casa, tarea para la casa. Y ahí todas las cosas que pasó también Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mire, y más atrás dice, ¿cierto? Cuando él dice, peleado la buena batalla, versículo 7, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Y hay una parte en donde dice, no lo subrayé, pero dice que, en el versículo 16 perdón. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Entonces, una de las cosas que uno, que se vive o se sufre también en el ministerio, pero es por causa de la obra, ¿ya? De la obra del Señor. Hermanos, servir al Señor es uno de los honores, de los desafíos más grandes que tenemos por delante. No debemos mirarlo como algo menor, como algo poco. Debemos darle gracias al Señor que Él nos dé el honor de servirle. Yo les contaba a los hermanos, ayer conversábamos un poco, cuando estaba estudiando, yo estudiaba en el seminario y trabajaba con mi papá y me sentía orgulloso de decir, oye, ¿tú qué haces? No, yo estoy estudiando y estoy trabajando. ¿En qué trabajas? Yo trabajo con mi papá. Mi papá tenía una pequeña empresa de construcción y yo trabajaba con él y aprendí mucho con mi papá. Bueno, mi papá falleció, la empresa quebró, o sea, se quebró, digamos, por así decirlo, y yo me vine para acá, para el sur, ¿no? Entonces, una vez hablando con una señora que me tocó viajar en un bus, justamente me preguntó, oiga, ¿usted qué hace? Y yo me salió como del alma, ¿no? Me salió del corazón. Le dije, yo trabajo con mi papá. ¿En serio? Me dijo, ¿y qué hace su papá? Le dije yo, mi papá ni se imagina, está súper ocupado. Él es el dueño de todo. Y me quedó mirando así la señora como medio raro. Yo dije, es que le estoy hablando del Señor, le estoy hablando de Dios. Yo trabajo con el Señor. Soy hijo de Dios y yo soy pastor, soy siervo de Dios. Me miraba así la señora. Bueno, fue la oportunidad, imagínense, viajamos de Castro hasta Santiago, así que
Tenía harto para conversar con ella, para predicarle y hablarle del Señor. Pero en ese momento me di cuenta que tenía un buen enganche para hablar con la gente, ¿no? Cada vez que se me daba la oportunidad, yo le digo a las personas, yo trabajo con mi papá, porque me siento honrado, hermano. Uno debe sentirse honrado de servir al Señor, ¿no? Mire lo que dice Juan capítulo 12. Usted a lo mejor se siente honrado de hacer lo que hace, de su trabajo, qué bien, me alegro. Uno tiene que sentirse gozoso y feliz de hacer lo que uno hace, lo que el Señor le ha dado la oportunidad de hacer. Pero mire lo que dijo el Señor acerca de los que le sirven. Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, dice así: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice ahí? Mi Padre le honrará. Amén. Gloria al Señor por eso. Se dice que hay un hombre que en su tumba pidió que escribieran lo siguiente. Él dijo, cuando mueran, por favor, pongan en mi tumba lo siguiente, ¿ya? Todo lo que gasté, no lo tengo. Todo lo que guardé, lo perdí. Lo único que gané es lo que le di al Señor. Y eso lo gané para siempre. Esa es la verdad. Hermano, si usted le da algo al Señor, nunca lo va a perder. Y aquí el Señor dice que si uno ama su vida, uno tiene que perderla. Es como una contradicción, ¿cierto? Pero si uno pone su vida en las manos del Señor, la va a ganar para siempre. Y va a ganar mucho más, porque el Señor no es deudor de nadie y Él va a honrar a aquellos que le sirven. Así que si usted anhela servir al Señor, buena obra desea. Pero la obra del Señor es difícil, pero el Señor está con nosotros. Así como Sir Shackleton, no les prometió gloria ni nada, al final la gloria la recibió el marino chileno, ¿cierto? Hoy día hay barcos que llevan el nombre de él, se llaman así, Piloto Pardo. Es muy bonita la historia, léanla, se las puedo mandar ahí en el Mercurio, hay un reportaje muy bueno acerca de la historia del Piloto Pardo. Dice, el que ama su... Bueno, ahí está el versículo que acabamos de leer, ¿ya? Y el último punto, no basta solamente con la buena intención, porque fíjese la palabrita que usa Pablo, aquí en el versículo, comenzando el versículo 2, ¿ya? Comenzando el versículo 2, pero, siempre que hay un pero en la Biblia, usted póngale atención, porque eso es un contraste, ¿no? Entre lo que está diciendo anteriormente y lo que va a decir ahora. Pero es necesario que el obispo, y ahí empieza a dar una lista de cosas, ¿verdad? Que no termina hasta el versículo 7. Y vamos a ver rápidamente algunas de esas cosas, pero es necesario que, es muy importante, porque imagínese usted, hoy día justo no vino el Nico, pero imagínese usted va al dentista con el dolor de muela, ¿no? Y llega ahí a la consulta, ¿verdad? Está con la muela que se le revienta la cara, y llega y le dice, la secretaria le dice, ¿sabe? Le tengo dos noticias. Una buena y una mala, ¿ya? La buena es que le podemos sacar la muela. Ya, por favor. La mala es que el que le va a sacar la muela no es dentista, pero tiene toda la buena intención de sacarle la muela. ¿Le dejaría a usted que le sacara? A lo mejor por el dolor, ya, que me la saque nomás, no importa, ¿verdad? Que echémosle para adelante nomás. Pero a lo mejor diríamos, no, me voy a ir a buscar mejor a otro, ¿cierto? Que sea dentista y que sepa lo que va a hacer. Bueno, se necesita, dice, es necesario. O sea, no es solamente la buena intención. Tú puedes tener toda la buena intención y eso está bien. Pero tienes que entender que la obra es de Dios. Y servir a Dios
No es que ya echémosle para adelante nomás y total ahí en el camino arreglamos la carga. No, es necesario. Y aquí está haciendo alusión al carácter, ¿no? No solo a las habilidades o las capacidades que la persona pueda tener por sí sola, por sí misma, sino que al carácter, a cómo es la persona en sí. Entonces habla de, en primer lugar, irreprensible. ¿Qué significa una persona irreprensible? Yo puse solamente unos resúmenes acá, porque todo esto sería, cada una de estas cualidades sería para un solo tema, ¿ya? Irreprensible significa que no se le puede acusar de nada, ¿ya? No es que esta persona sea perfecta, porque no hay nadie que sea perfecto, pero no hay nada de lo que se le pueda acusar, por ejemplo, de algún delito o de algo que haya hecho y que diga, oye, ¿sabes qué? Realmente esa persona no debiera estar ahí. Que tenga algo en su historial, ¿verdad?, que lo desacredite, lo descalifique para esta labor, ¿verdad? También debe ser marido de una sola mujer. Esto no significa que solamente tienen que ser personas casadas. Yo, mientras estuve sirviendo al Señor en Chiloé, antes de casarme, estuve 3 años y medio soltero. Y servía al Señor junto con los otros hermanos y aprendía mucho de los que estaban ahí, de los que eran mayores que yo, eran mis mentores. Pero no es que solamente los casados pueden servir al Señor, no se trata de eso, sino que se trata del estándar moral que enseñó Jesús, ¿ya? Ahí me salió un carácter de más, pero que enseñó Jesús, ese es el estándar. Jesús dijo que, por ejemplo, si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él está hablando de un estándar de moralidad muy alto, y a eso se refiere. Los líderes tienen que ser personas que deben guardar mucho su corazón, su mente, su corazón, ¿verdad?, delante del Señor, porque siempre vamos a estar en una exposición, en un peligro mucho más evidente, ¿no?, mucho más fuerte. Y por eso que también necesitamos el apoyo, la ayuda, la oración de la iglesia, de los hermanos. No somos hombres, no somos personas, no somos superhéroes de nada, ¿no? Somos hombres débiles también, que también lamentablemente podemos caer, y eso puede traer mucha deshonra al nombre de Dios, y es lo que ha pasado, ¿no? Líderes conocidos de las iglesias y que han caído y han traído mucha deshonra al nombre del Señor, ¿verdad? Sobrio, ¿qué significa sobrio? Digno de toda confianza. Sobrio es lo opuesto a ebrio, ¿cierto? Y ya sabes lo que es un ebrio, ¿no? Una persona, uno no puede confiar ni en lo que dice un ebrio. Entonces, sobrio es una persona digna de toda confianza. Prudente, totalmente objetivo, cuidadoso en su actuar. Y esto también es difícil. Esto habla de madurez, ¿ya? Uno va madurando con el tiempo. Hay muchas cosas que cuando uno es joven, uno no sabe cómo responder o cómo actuar. Por eso que necesitamos tanto la Biblia, la Escritura, ¿ya? Cuando Pablo le escribía a Timoteo, Timoteo era joven y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces uno necesita también el apoyo, el crecimiento, la comunión, la ayuda de los otros hermanos para saber cómo responder, cómo actuar en las diferentes situaciones de la vida. Yo le doy gracias al Señor, obviamente, por mi esposa. La esposa ayuda mucho en esto, ¿no? A ser prudente. Muchas veces mi esposa me tuvo que atajar, ¿no? Me dijo, oh, Marcelo, no, mira, mejor pensémoslo bien, o cuidado, ¿no? Iba a hablar con él, y una vez dije, voy a llamar a esta persona, no lo llames mejor, no lo llames, espérate que se te pase un poco la rabia, y después ya, oremos al Señor, gloria a Dios por la esposa, porque si no hubiese sido por ella, capaz que no estaría aquí. Decoroso, ¿ya? Decoroso, ¿qué significa decoroso? Modesto, ordenado, ¿ya? Cuando uno decora algo, ¿cierto? Está decorado, está ordenado, está bonito, ¿ya? Eso significa decoroso, modesto, ordenado. Hospedador,
esta parte a mí me cuesta, pero gracias al Señor también por mi esposa. Siempre dispuesto a recibir al prójimo, ¿ya? Siempre dispuesto a recibir al prójimo. Y eso es difícil a veces, pero es un don también, el hospedar. En 1 de Pedro capítulo 4 dice que el hospedar es un don espiritual. La verdad yo no lo tengo, pero gracias al Señor lo tiene mi esposa. Y como somos uno, entonces ahí yo paso colado por ese requisito. Paso colado por ese requisito, ¿ya? Bien. Y finalmente, apto para enseñar. Apto para enseñar significa que pueda enseñar, pero que no deje de aprender, ¿ya? El líder no tiene que ser una persona que dice, no, yo me la sé, a mí nadie me enseña nada. Una vez yo escuché a una persona decir eso. Yo dije, pobrecito. Que pueda enseñar, pero que no deje de aprender. Eso es muy importante, ¿ya? No deje de aprender. Bueno, finalmente, hermano, en conclusión, ya para ir terminando. Mire, servir a Cristo, sin duda, es el desafío más grande de la vida, pero servir a Cristo requiere, ante todo, que le consagremos también enteramente nuestras vidas. Quiero terminar con la carta. Aquí está la carta que escribió el piloto Pardo a su padre, porque hay dos cosas aquí que me llamaron mucho la atención. Y yo creo que es algo que nosotros lo podemos también tomar y aplicar a nuestra realidad como siervos del Señor. Mire, la tarea es grande, ya lo sabemos, ¿cierto? Buena obra desea. Pero nada me da miedo. Si estamos con el Señor, no hay nada que temer, ¿cierto? Soy chileno. Bueno, somos chilenos. No sé si aquí hay alguien que no sea chileno, pero no importa. Somos hijos de Dios, eso es lo que importa. Si usted es hijo de Dios, es lo que importa. Bueno, igual ser chileno, pero hijo de Dios, ¿ya? Eso es lo más importante, ser hijo de Dios. Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros. Salvar a los exploradores o salvar a los perdidos, ¿cierto? Que es la tarea que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Predicar el Evangelio, ¿verdad? Salvar a los que no conocen todavía al Señor. Y dar gloria a Chile. Bueno, aquí sería dar gloria a Dios, dar gloria a Cristo. ¿Ya? Y bueno, y ahí está todo lo demás. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que hay una tarea todavía por delante.